Hola, hola, gente linda del canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y listos para sumergirnos en un tema que estoy segura, a muchos de ustedes les fascina tanto como a mí. Y es que a quien no le gustan las historias de amor, especialmente aquellas que parecen sacadas de un cuento de hadas, pero que se viven en la vida real. Hoy vamos a hablar de una pareja que, aunque ya no está junta, sigue dejando una huella imborrable en el corazón de muchos, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, los protagonistas de Love is in the Air. Vamos a revivir su historia de amor, desde que la ficción se convirtió en realidad, hasta que, bueno, las cosas tomaron un rumbo diferente. Prepárense porque vamos a subirnos a la montaña rusa de emociones que fue su relación. Antes de empezar, quiero recordarles que si son nuevos por aquí y suscribirse al canal es totalmente gratis. Y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque aquí les traemos todo el chisme, análisis y curiosidades sobre el mundo de las series turcas y sus protagonistas. Así que suscríbanse, que no se van a arrepentir. Bueno, ya con esto dicho, vamos a lo que nos concierne, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Para quienes no estén tan familiarizados, ellos interpretaron a Serkan Bolat y Eda YLDZ en Love is in the Air, una serie que conquistó el mundo entero. La química entre ellos en la pantalla era innegable, literalmente saltaba a la vista. Y lo que comenzó como un coqueteo virtual, pronto se convirtió en algo mucho más real. La serie, por supuesto, fue un éxito rotundo. La historia, llena de romance, comedia y drama, enganchó a millones de personas en todo el mundo. Y a medida que Serkan y Eda se enamoraban en la pantalla, los fans no podían evitar preguntarse si esa magia, esa conexión, también existía fuera del set. Y la respuesta, amigos, fue un rotundo sí. La magia de Love is in the Air residía en la chispa innegable entre sus protagonistas. Serkan Bolat, el arquitecto serio y pragmático interpretado por Kerem Bürsin, y Eda YLDZ, la soñadora y optimista florista a cargo de Hande Erçel, construyeron una dinámica que trascendía la pantalla. Sus diálogos llenos de ingenio, sus miradas cómplices y la tensión sexual que emanaba de cada escena crearon un vínculo que resonó profundamente con la audiencia. La serie no solo ofreció una trama romántica, sino que también exploró temas como el amor propio, la superación personal y la importancia de perseguir los sueños. El éxito de la serie fue tal que rápidamente se convirtió en un fenómeno global, catapultando a sus protagonistas a la fama internacional. Los rumores de romance entre Kerem y Hande comenzaron a circular como pan caliente. Fotos de ellos juntos paseando, tomados de la mano, compartiendo momentos íntimos, inundaron las redes sociales. Los paparazzi los perseguían por todos lados, y la confirmación de su relación era inevitable. Fue un momento emocionante para los fans, que celebraron con alegría la unión de sus ídolos. La expectativa crecía a medida que la serie ganaba popularidad y los seguidores se sentían cada vez más involucrados en la vida personal de sus estrellas favoritas. Los gestos de cariño, las sonrisas cómplices y las constantes muestras de afecto fuera del set solo alimentaban la ilusión de un romance real. La confirmación oficial de su relación llegó como un regalo para los fanáticos. Las fotos que circulaban en las redes sociales ya no dejaban lugar a dudas, Kerem y Hande estaban juntos, enamorados y felices. Las publicaciones en sus perfiles personales se volvieron un festín de amor y complicidad. Compartían fotos de viajes, cenas románticas y momentos cotidianos que revelaban la autenticidad de su relación. Los mensajes que se dedicaban en público eran prueba de un amor profundo y sincero, consolidando la imagen de una pareja perfecta. La prensa turca, siempre atenta a los detalles de la vida de las celebridades, no dudó en calificar su romance como la pareja del momento. La pareja se mostraba muy enamorada. Publicaban fotos juntos, se dedicaban mensajes románticos en redes sociales, y no dudaban en expresar públicamente su amor. Parecían inseparables y la prensa turca y el resto del mundo de farándula se hicieron eco de su romance, era la pareja del momento. Incluso se rumoreaba que estaban pensando en el matrimonio. Era el sueño hecho realidad para muchos. La felicidad que irradiaban era contagiosa y la conexión que demostraban era un reflejo de un amor genuino que trascendía la fama y la atención mediática. Kerem, un actor con un gran carisma y una sólida trayectoria, y Hande, una actriz talentosa y muy querida, formaban una pareja envidiable. Ambos eran guapos, exitosos y parecían estar hechos el uno para el otro. Compartían aficiones, viajes, y su amor se fortalecía día a día.
Para muchos eran el ejemplo perfecto de que el amor verdadero sí existe, incluso en el mundo del espectáculo. La armonía que mostraban, la forma en que se complementaban y el apoyo incondicional que se brindaban mutuamente eran prueba de una relación sólida y respetuosa. Sus constantes muestras de afecto y su capacidad para equilibrar sus vidas profesionales con su relación personal los convirtieron en un referente para muchos. El éxito de Kerem Bürsin se cimentó con personajes memorables en diversas producciones turcas, pero fue su interpretación de Serkan Bolat la que lo catapultó a la fama internacional. Su carisma, su atractivo físico y su capacidad para transmitir emociones complejas lo convirtieron en uno de los actores más queridos por el público. Su trabajo en Love is in the Air demostró su versatilidad y su talento para la comedia romántica, lo que le valió el reconocimiento de la crítica y el cariño de los fans. Fuera de la pantalla, Kerem siempre se ha mostrado cercano a sus seguidores, compartiendo momentos de su vida personal y participando en causas sociales. Su compromiso con su trabajo y su autenticidad lo han convertido en un ícono de la televisión turca. Hande Erçel, por su parte, ya era una figura reconocida en Turquía antes de Love is in the Air, pero fue gracias a su papel de Eda YLDZ que alcanzó la fama mundial. Su belleza, su talento y su carisma cautivaron a la audiencia, convirtiéndola en una de las actrices más populares del momento. Su interpretación de Eda, una joven luchadora y soñadora, fue aclamada por su naturalidad y su capacidad para transmitir emociones genuinas. Hande ha demostrado ser una actriz versátil, capaz de interpretar roles dramáticos y cómicos con igual maestría. Además de su carrera en la actuación, Hande también es una modelo reconocida y una defensora de causas sociales. Su compromiso con su trabajo y su autenticidad la han convertido en un ejemplo a seguir para muchas jóvenes. Pero como suele suceder en estas historias, la felicidad no dura para siempre. Después de casi 2 años de relación, los rumores de una crisis comenzaron a sonar con fuerza. Los medios especulaban sobre posibles diferencias, agendas apretadas y la dificultad de mantener una relación a distancia. Porque, claro, ambos tenían proyectos profesionales que los mantenían ocupados y a veces separados. La constante atención mediática, los compromisos laborales y las presiones externas comenzaron a afectar la dinámica de la pareja. Los rumores de peleas y desacuerdos se intensificaron, alimentando la especulación y la preocupación de los fans. Y finalmente la noticia que nadie quería escuchar: Kerem Bürsin y Hande Erçel habían terminado su relación. La noticia causó un gran revuelo entre los fans, que quedaron devastados. Muchos se negaban a creerlo, e incluso esperaban una reconciliación. Sin embargo, la separación fue confirmada por ambas partes, y aunque no se revelaron los detalles específicos, se sugirió que la ruptura se dio en buenos términos. La noticia de la separación fue recibida con tristeza por los seguidores de la pareja, quienes habían sido testigos del romance desde sus inicios. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo y de nostalgia por el final de una historia que había cautivado a millones. La confirmación de la ruptura, aunque esperada por algunos, generó un sentimiento de desilusión entre los fans, quienes habían depositado en ellos su esperanza en el amor. Desde entonces, tanto Kerem como Hande han seguido sus caminos por separado. Cada uno se ha enfocado en sus proyectos profesionales, y aunque han sido vinculados sentimentalmente con otras personas, ninguno ha confirmado públicamente una nueva relación seria. La separación no significó el fin de sus carreras, sino un nuevo comienzo para ambos. Kerem y Hande han continuado trabajando en sus proyectos profesionales, demostrando su compromiso con el arte y su crecimiento como individuos. La prensa ha especulado sobre posibles romances, pero ninguno de los dos ha confirmado públicamente una nueva relación seria, manteniendo su vida personal en privado. En los meses siguientes a la ruptura, Kerem y Hande se mantuvieron enfocados en sus carreras. Kerem participó en nuevos proyectos televisivos y cinematográficos, mientras que Hande continuó protagonizando exitosas producciones. Ambos demostraron profesionalismo y madurez al lidiar con la atención mediática y los rumores sobre sus vidas personales. Se enfocaron en sus proyectos, en el crecimiento personal y en mantener una actitud positiva frente a las adversidades. Han demostrado su capacidad para seguir adelante, demostrando que el fin de una relación no es el fin del mundo, sino una oportunidad para reinventarse y encontrar la felicidad. Y aquí es donde entra la reflexión, amigos. ¿Qué podemos aprender de la historia de Kerem y Hande? Primero, que el amor, aunque sea intenso y apasionado, no siempre dura para siempre.
Las relaciones son complejas y a veces las circunstancias, las diferencias, o simplemente el paso del tiempo, pueden llevar a que dos personas decidan tomar rumbos diferentes. La historia de Kerem y Ande nos recuerda que el amor, aunque hermoso y apasionado, es susceptible al cambio. Las relaciones evolucionan y a veces las personas también lo hacen. La vida está llena de cambios, y aunque la ruptura de una relación pueda ser dolorosa, también es una oportunidad para el crecimiento personal y para encontrar la felicidad en nuevos caminos. Segundo, que el amor en el mundo del espectáculo, como en la vida real, está expuesto a una presión constante. La fama, la atención mediática, la opinión pública, pueden afectar la dinámica de una pareja. Y mantener la privacidad y la estabilidad emocional en medio de todo eso, es un desafío enorme. La vida de las celebridades está constantemente bajo el escrutinio público, y esto puede afectar negativamente las relaciones. La presión mediática, los rumores y las expectativas de los fanáticos pueden generar estrés y dificultar la armonía dentro de la pareja. La historia de Kerem y Ande nos enseña la importancia de proteger la privacidad y de priorizar la salud emocional en un entorno tan exigente como el mundo del espectáculo. Y tercero, que el final de una relación no siempre significa el fracaso. Kerem y Ande nos dejaron un legado de amor, alegría y buenos momentos. Y aunque su historia llegó a su fin, recordaremos con cariño la magia que crearon juntos. La historia de Kerem y Ande no fue un fracaso, sino una hermosa experiencia que dejó un legado de amor y felicidad. A pesar de la separación, el cariño y el respeto mutuo permanecen, demostrando que es posible cerrar un capítulo con gratitud y mantener un recuerdo positivo. Su historia nos recuerda que el amor puede ser pasajero, pero los buenos momentos y los sentimientos genuinos siempre dejarán una huella imborrable. En el mundo del espectáculo, las relaciones sentimentales a menudo se ven sometidas a una intensa presión mediática y a la opinión pública. La exposición constante, la falta de privacidad y las agendas laborales demandantes pueden poner a prueba la fortaleza de cualquier pareja. En el caso de Kerem y Ande, su relación fue seguida de cerca por millones de personas en todo el mundo, lo que generó una atención constante sobre sus vidas personales. A pesar de estas dificultades, Kerem y Ande lograron construir una relación que en su momento fue un ejemplo de amor y complicidad. Se apoyaron mutuamente en sus carreras, compartieron momentos de alegría y viajaron juntos por diferentes lugares. Sin embargo, las circunstancias de la vida y las presiones externas eventualmente los llevaron a tomar caminos separados. La separación de Kerem y Ande fue una noticia triste para sus seguidores, quienes habían depositado en ellos su esperanza en el amor. Sin embargo, la historia de esta pareja nos deja varias lecciones importantes. En primer lugar, nos enseña que el amor, por más intenso y apasionado que sea, no siempre dura para siempre. Las relaciones son complejas y están sujetas a cambios, y a veces, las personas simplemente evolucionan en direcciones diferentes. En segundo lugar, nos recuerda que el amor en el mundo del espectáculo está expuesto a una presión constante. La fama, la atención mediática y la opinión pública pueden afectar la dinámica de una pareja, y mantener la privacidad y la estabilidad emocional en medio de todo eso es un desafío enorme. En tercer lugar, nos muestra que el final de una relación no siempre significa el fracaso. Kerem y Ande nos dejaron un legado de amor, alegría y buenos momentos, y aunque su historia llegó a su fin, recordaremos con cariño la magia que crearon juntos. En resumen, hoy hemos recorrido la montaña rusa emocional de la relación entre Kerem Bürsin y Ande Erçel. Vimos cómo su amor floreció, conquistó corazones en todo el mundo, y finalmente cómo llegó a su fin. Hemos reflexionado sobre las lecciones que podemos aprender de su historia, y hemos concluido que aunque el amor puede ser fugaz, siempre deja una huella imborrable. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Gracias por acompañarme en esta aventura, por sus likes, comentarios y por ser parte de esta comunidad. Me encanta leer sus opiniones, así que no duden en dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan sobre la relación de Kerem y Ande? ¿Creen que algún día podrían reconciliarse? Cuéntenme todo. Y no olviden, si les gustó este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal para no perderse más contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo grande y hasta la próxima.